Soñar con un ex, ¿qué significa? Y si soñamos que estamos en pareja, pero la pareja con la que te ves en el sueño no es tu pareja actual. Si soñamos, por ejemplo, que nos vamos de viaje, si soñamos que cambiamos de trabajo o que estamos en un trabajo que no es el que tenemos actualmente, si soñamos que estamos teniendo un encuentro sexual. Los sueños siempre han sido algo demostrado, científico y con los pies en la tierra. Y no digo con eso que no me guste la espiritualidad, que me encanta, pero sí que yo lo veo algo totalmente científico y biológico, y no se pueden tocar los sueños porque son ideas, pero aparte de eso, totalmente ciencia comprobada, ¿no? En los sueños te dicen la verdad pura y dura, ¿no? Es una conexión que va más allá de la persona, ¿no? En los sueños aparecen símbolos, no aparecen cosas que vivimos y vemos normalmente, ¿no? No es tan vívido y tan realista, ¿no? Yo tenía un sueño recurrente que era con zombies. Yo pensaba, ¿y por qué sueño yo con zombies, no? Que me persiguen y que me atrapan. Y a raíz de hacer este trabajo de interpretar los sueños, de investigar, me di cuenta que a lo que yo temía era precisamente a la inconsciencia, ¿no? Los sueños es la primera pista que tenemos para que se nos revele esa información que empezamos a querer saber, pero que todavía no somos conscientes de que no sabemos y que estamos tapando para no sufrir. ¿Qué tipo de información entonces tiene mi inconsciente sobre mí? El inconsciente guarda aquella información que la mente percibe que te va a hacer sufrir. Hay estos sueños recurrentes, ¿no? A lo mejor no cada día, pero sí que vas teniendo ese sueño que te está diciendo, alerta, ¿no? Alerta, algo está pasando aquí. Cuando aparece una casa, un hogar, estamos hablando. Cuando aparece un coche, pues por ejemplo en el trayecto, el tema del movimiento, del viajar, ¿no? Aparece. Yo creo que todos podemos aprender a interpretar nuestros propios sueños con una mente abierta, queriendo aprender y queriendo aceptar lo que nos está viniendo, ¿no? Cuando hay tantos lenguajes en el mundo, ¿por qué la mente sabe hablar un único lenguaje? ¿Y cuál es ese lenguaje? Aviso, no te suscribas aún al canal. Este podcast produce efectos altamente positivos para tu salud, como dormir mejor, invertir mejor, interpretar tus sueños, superar tus miedos, acompañar mejor un proceso de duelo, comer mejor, vivir con menos para disfrutar más. Pues eso, que si quieres todos estos beneficios en tu vida, entonces sí, suscríbete al canal, porque es la única manera en la que podemos entregarte mejor contenido de más calidad y seguir aquí, compartiendo contigo una vida con sentido. ¿Qué son los sueños y para qué soñamos? Fíjate que cada día soñamos y cada día ignoramos toda esa información que nos viene del inconsciente, ¿no? Que es algo que de alguna manera, como tú decías, nos inquieta, nos da curiosidad, pero no acabamos de profundizar en ello, ¿no? Yo encuentro en los sueños una herramienta de autoconocimiento muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en los sueños es que nuestros mecanismos de defensa bajan y nuestra mente es libre para poder expresar. Y en esa expresión nuestra mente de alguna manera inconscientemente quiere hacernos crecer y quiere que evolucionemos. De ahí que si recogemos esos mensajes de los sueños podemos hacer un gran trabajo a nivel personal. Podemos descubrir muchas cosas que en nosotros mismos que estamos ignorando y que nos pueden hacer ir un paso más allá, ¿no? En nuestra vida. Tú que conoces, ¿no? Que el inconsciente, ¿qué información es la que, como tú decías, que guarda el inconsciente? ¿Y qué se revela exactamente en los sueños? Yo siempre interpreto, la mente está dividida en diferentes partes, ¿no? La parte consciente, que se relaciona más con el control, con la seguridad, con el ego, y yo veo ese ego como esa madre protectora que quiere que sobrevivimos, ¿no? Que sigamos adelante y que seamos predecibles y constantes, ¿no? En cambio, el inconsciente es donde se guarda toda esa parte más impulsiva, más rompedora, más infantil, podríamos decir, ¿no? Por eso lo relaciono con una madre y un hijo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la madre sobreprotege al hijo, ¿no? Que no crece? Lo limitamos, lo protegemos de esos miedos más profundos, de que sufra, y eso no hace que que el niño evolucione. Si somos sobreprotectores, lo que acaba sucediendo es que nos estancamos en una comodidad, ¿no? En esa conocida zona de confort. Con los sueños, la mente tiene esa válvula de escape en la cual nos va a dar los mensajes en el momento que parece que hemos evolucionado y podemos entender esos mensajes. Uh-huh. ¿Por qué digo en el momento?
Porque haciendo un símil, por ejemplo, ¿no? que todos entendemos muy bien, el de los Reyes Magos, ¿no? Ante una realidad, un niño no está preparado para ver qué hay de verdad ahí, ¿no? Esas verdades que duelen, ¿no? Pero cuando la mente empieza a interpretar que el niño está preparado, que puede empezar a entender, ¿no? El tema de los Reyes Magos, de cómo funciona, cómo es en realidad, empieza a mandar pequeños mensajes, pequeñas pistas, pequeñas incongruencias que el niño ya puede ver y puede empezar a cuestionarse. Ahora llega un momento en que quiere saber qué pasa ahí, ¿no? Quiere saber la verdad. Y ahí es cuando se revela. Pero hasta ese momento ha sido algo inconsciente, que la información sí que estaba ahí, pero no acabamos de querer ver, ¿no? Nos tapamos de alguna manera. Los sueños es la primera pista que tenemos para que se nos revele esa información que empezamos a querer saber, pero que todavía no somos conscientes de que no sabemos y que estamos de alguna manera tapando para no sufrir. ¿Qué tipo de información entonces tiene mi inconsciente sobre mí que yo todavía digo, porque a lo mejor a lo largo de esta entrevista pues me abro, ¿no? Y puedo llegar a ver en los próximos sueños, pero ¿qué tipo de información entonces guarda el inconsciente? El inconsciente guarda aquella información que la mente percibe que te va a hacer sufrir, ¿vale? Pero es un sufrimiento que en realidad es bueno, porque es el que nos va a hacer crecer, ¿no? Ante la dificultad es ante la que crecemos. Si todo siempre estuviera bien y fuéramos felices, si no hubiera problemas, nos volveríamos totalmente apáticos, ¿no? Porque no habría retos que superar, no habría sensación de logro. Entonces la mente te protege de esos miedos, de esos temores que tú tienes y que no estás mirando de cara y te estás acomodando. Entonces, ahí vienen también los sueños recurrentes. Y por poner algún ejemplo, yo me pongo a mí de ejemplo, yo tenía un sueño recurrente que era con zombies, ¿no? Yo pensaba, ¿y por qué sueño yo con zombies, ¿no? Que me persiguen y que me atrapan. Y a raíz de hacer este trabajo de interpretar los sueños, de investigar, me di cuenta que a lo que yo temía era precisamente a la inconsciencia, ¿no? Algo precisamente en lo que yo estoy trabajando, en querer que la gente sea consciente, ¿no? ¿Y qué me persigue? Pues la gente inconsciente, esos zombies que me quieren contaminar a mí de su inconsciencia y yo no quiero caer en ello, ¿no? Por lo tanto, mi sueño recurrente era con zombies que me persiguen y me quieren contagiar de aquello, ¿no? Entonces es curioso que cuando lo entiendes, de alguna manera integras esa información, te das cuenta, la haces visible para ti y ya cuando lo has visto, pues ese sueño recurrente desaparece, ¿no? Ya aparece el siguiente. Hablas de que en el inconsciente está esa información que nos lleva a sufrir, a sentir ese sufrimiento, ese dolor, pero podemos crecer. ¿Solo se puede crecer a través del sufrimiento? ¿O hay otras formas también en las que podemos crecer? Porque sí que hay autores, yo he leído, ¿no?, de que todos sufrimos, pero solo unos cuantos saben llevar el sufrimiento al crecimiento. Por lo tanto, no todo el mundo puede. Todo el mundo sufre, pero no todo el mundo crece. ¿Siempre están ligados sufrimiento y crecimiento? Yo entiendo que sí. Tal como decía Jung, ¿no? Tan profundas sean no sé exactamente la frase, pero era cuanto más profundas sean las raíces, más puede crecer el árbol, ¿no? Porque las personas no crecemos solo en un sentido. Somos como una planta realmente, tenemos esa dualidad, ¿no? Entonces, para poder sostener una realidad que no es fácil, porque no es fácil, necesitamos conocer sus raíces e integrarlas. Entonces sí que es verdad, hay personas que sufren mucho y que no crecen porque se quedan en un bucle de sufrimiento, en un rol de víctima que no quiere. Su zona de confort es ese sufrimiento, por lo tanto no sale de ahí. Y si esa persona conscientemente no lo va a hacer, ese trabajo, inconscientemente su cuerpo va a enfermar y van a haber otras consecuencias que le van a empujar a crecer. Entonces, bueno, yo siempre hablo de la prevención. Mejor hacer este trabajo con 12 años que no con 50, ¿no? Porque tienes ahí todo un tiempo, ¿no? para después desarrollar todo eso que vas descubriendo. Y bueno, un poco viene ahí, ¿no? No todos crecen porque nos quedamos anclados, ¿no? Y con esos lastres no podemos seguir adelante en el siguiente paso. Pero
todos soñamos, es decir, el inconsciente nos da la oportunidad a todos de poder tener como esa herramienta de autoconocimiento. Sí, todos soñamos. Sí que muchas veces hay personas que me preguntan, es que yo no recuerdo mis sueños, es que no, yo no sueño, ¿no? Todos soñamos, lo que pasa es que hay que cuidar un poco la higiene del sueño, ¿no? Pues tener unas rutinas, tener un lugar oscuro donde dormir, sin ruidos, etcétera, ¿no? Todo esto impide que tú puedas recordar tus sueños. Y otra cosa importante e interesante en este aspecto es la intención de querer recordar tus sueños, ¿no? Hay un entrenamiento ahí, ¿no? A lo mejor el primer día no recuerdas nada, pero a medida que tú te propones antes de ir a dormir recordar el sueño y a la mañana lo primero que hagas es intentar anotar, aunque sea una frase, poco a poco tu mente y te irás acostumbrando, ¿no?, a ese trabajo de análisis, de querer saber lo que estás soñando. Y funciona, es un entrenamiento, ¿no? Igual que entrenamos un músculo y va creciendo, pues la mente también el cerebro también es un músculo y también hay que practicar y hay que entrenar. Y cuando soñamos, ¿no? Es como, vale, estamos hablando de sufrimiento ligado al sueño para darnos cuenta, ¿no?, de que algo hay ahí que revisar. Pero también tenemos sueños felices, no siempre se sueña, no siempre el inconsciente nos da esa parte o esa sombra. También soñamos con luces. También, también. Nuestra mente nos envía mensajes, ¿no? Y esos mensajes son a veces en forma de pesadilla y es verdad que nos remueven, que nos plantean cuestiones, ¿no?, ¿qué está pasando aquí? Pero también hay preciosos sueños que te hacen volar y que te hacen anhelar, ¿no?, algo más. Entonces sí hay esa doble versión o múltiple más que doble, ¿no? En la cual, bueno, pues es como el arte, ¿no? En el arte hay una parte más de sufrimiento, ¿no? La creatividad pues te hace sufrir porque no sabes, ¿no?, qué estás creando, pero también después hay la belleza, ¿no?, de lo que se crea, ¿no? Y los sueños son muy artísticos. ¿Por qué decía Jung que uno no puede permitirse el lujo de ser ingenuo cuando trata con los sueños? Los sueños te dicen la verdad pura y dura, ¿no? Es una conexión que va más allá de la persona, ¿no? En los sueños aparecen símbolos, ¿no? No aparecen cosas que vivimos y vemos normalmente, ¿no? No es tan vívido y tan realista, ¿no? Hay un lenguaje simbólico que se representa en los sueños y es un lenguaje muy sincero, muy verdadero. Piensa que es universal, que hay símbolos que aparecen en todas las culturas del mundo. Por lo tanto, cuando tú ves ese mensaje, tú no puedes hacer ver que eso no va contigo. No puedes hacerte el ingenuo y decir, no, yo no sé qué está pasando, ¿no? Hay una verdad ahí y nos interesa afrontar esa verdad y concebirla como verdadera, ¿no? Entonces, a veces, pues, somos muy hábiles en ese mecanismo de defensa de decir, no sé qué es o no sé qué me está pasando. He soñado con algo raro, ¿no? Es como... Sí, es fácil entrar en la excusa de no va conmigo, ¿no? Entonces, si te permites no ser ingenuo, vas a profundizar y vas a recoger ese mensaje que te están dando. ¿Y todos podemos aprender a interpretar nuestros sueños o tenemos que ir a un especialista que nos diga, no, esto significa esto? Una especialista no te va a decir lo que significa el sueño porque es muy personal. Sí te puede ayudar, ¿no?, a guiarte y a comparar, ¿no?, pues experiencias o lo que has vivido con ese sueño, pero realmente yo creo que todos podemos aprender a interpretar nuestros propios sueños con una mente abierta, queriendo aprender y queriendo aceptar lo que nos está viniendo, ¿no? Que muchas veces hay una negación ahí, ¿no? No es que no sepamos interpretarlo, sino que no quiero ver precisamente ese tema que me está apareciendo, ¿no? Entonces sí, te pueden ayudar si hay unas pautas, pero los sueños no son matemáticos, ¿no? Hay un punto de biográfico que cada persona sabe qué le está diciendo ese mensaje, ¿no? Pero tú hoy nos vas a ayudar aquí a saber un poquito más, ¿no? Porque yo creo, es que esto se está poniendo interesante. Yo creo que quien ha llegado ya hasta aquí, lo que se está preguntando, que es lo que yo me estoy preguntando, Rosa, yo quiero saber eso, que si sueño esto, qué significa. Yo te voy a preguntar ahora después por eso, pero antes de llegar hasta ahí, por hacerlo ordenado también para que todos los oyentes sepan, ¿no?,
digerir lo que estamos hablando, porque yo sé, estoy segura que ayer que soñé, ¿y esto qué significa, no? Cuando quieres saber lo que significa para ti. Pero vamos a ir paso a paso. Lo primero, tú has hablado de un lenguaje que suena casi un lenguaje oculto, un lenguaje universal. Cuando hay tantos lenguajes en el mundo, ¿por qué la mente sabe hablar un único lenguaje? ¿Y cuál es ese lenguaje? Mira, el Jung dijo que hay un inconsciente colectivo. Uh-huh. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Es una información que todos los seres humanos compartimos, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de las abejas, ¿no? ¿Cómo sabe una abeja que tiene que construir el panal en forma de pentágono, ¿no? Y todas las abejas del mundo construyen los panales en forma de pentágono. O las aves migratorias, ¿cómo saben dónde tienen que ir en determinada época? Como las mariposas monarcas, lo mismo, saben dónde tienen que ir cuando mueren en el trayecto y no se puede comunicar y saber esa información, ¿no? Exacto. Igual que heredamos unas características biológicas, heredamos también una información psicológica, que es algo que está demostrado y que es así, pero parece como mágico, ¿no? Pero realmente es así. Creo que parece mágico porque quizá no se ha divulgado lo suficiente. Yo espero que este podcast ayude, porque es verdad que muchas veces a la magia le ponemos la etiqueta de magia a aquello que todavía no hemos parado a intentar entender. O que la ciencia quizás no ha llegado todavía a demostrarlo, ¿no? Así que hablemos de magia. Hablemos. Pues lo que comentamos, hay un inconsciente colectivo que compartimos todos los seres humanos, y esa información que hay ahí es una información pura, ¿no? No hay nada biográfico nuestro, es una información que tenemos, que como especie compartimos y que es común a todos. Y en esa información está representada en forma de símbolos, porque no hay un lenguaje, no hay una tradición que se haya podido construir de forma externa a ello, ¿no? Sino que es una información de raíz. Y ahí esos símbolos se han visto representados tanto en los sueños como en el arte, como en las diferentes culturas, siempre iguales, ¿no? Extrañamente muy iguales, ¿no? Por lo tanto, se demuestra... ¿Tienes ejemplo, Rosa, de qué tipo de símbolo, a qué podemos parar ahora mismo por situarnos en algo? Sí, Jung estudió lo que son los arquetipos de la personalidad, y él fue visitando diferentes culturas totalmente aisladas unas de otras, geográficamente por islas, ¿no? Que se sabe que no había ningún contacto entre ellas. Y en todas las culturas se encontró como unos personajes que son los arquetipos, ¿no? En sus relatos, en sus historias, siempre había un sabio, había un mago, había un explorador. Una similitud muy parecida que hacía pensar que esa información estaba conectada, ¿no? No eran cosas aisladas. Justo el otro día fui a una charla de mitología donde se hablaba de la figura del dragón. El dragón es un animal que no existe, es ficticio y existe en todas las culturas, tanto en Asia como en África como en Europa, y con las mismas características muy similares, ¿no? Por lo tanto, eso nos indica y nos da pruebas de que esos símbolos existen en el inconsciente común de todos, ¿no? Lo mismo pasa con los sueños, y en los sueños hay símbolos muy claros, ¿no? Como comentábamos antes de que habíamos hablado, el símbolo de la luz, que significa el conocimiento, y la oscuridad, que significa la ignorancia, ¿no? Otro símbolo que es universal, que a mí me encanta, es el del agua. El agua representa las emociones, ¿no? Ahora bien, estos símbolos universales hay que interpretarlos dentro del sueño. Cuando yo hablo de agua, que representa las emociones, no es lo mismo soñar con un lago tranquilo que soñar con un tsunami, ¿no? ¿Qué nos están diciendo las emociones en ese sueño, ¿no? ¿Cómo las vivimos, ¿no? ¿Nos están abrumando, nos están desbordando o nos dan calma, ¿no? Tenemos una emocionalidad que nos da un apoyo en nuestra vida que es calmada y es agradable, ¿no? Y ahí está la interpretación, ¿no? Sí que hay un listado de símbolos, yo en mis libros lo pongo, lo explico, pero ahí es la persona la que tiene que entrar a indagar, ¿no? Cómo está conviviendo con ese símbolo. ¿Por qué no me das algunos símbolos más? Quizá para ti lo más, como si tuviéramos que llevarnos un kit básico de símbolos, ¿cuáles serían y qué significado tiene? Porque yo creo que mañana hay mucha gente que se va a parar a pensar y a revisar su sueño. Sí, mira, el kit básico, estos tres son básicos. Cuando aparece una casa, un hogar,
estamos viendo nuestro yo interior. Entonces, si en esa casa donde tú entras en el sueño hay un orden, hay es bonita, es armoniosa, o hay un desorden, ¿no? Te está hablando de tu mente, ¿no? Cómo tienes organizada tu mente, ¿no? Es el yo interior. Cuando se aparece un coche, ¿no? Pues por ejemplo en el trayecto, el tema del movimiento, del viajar, ¿no? Aparece la libertad, ¿no? El anhelo de libertad o el temor de libertad, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien sueña con que se muere o la muerte en sí, no es negativo para nada, significa una renovación, que va a haber un cambio o que tú necesitas un cambio y necesitas matar al que eras hasta ahora y reconvertirte en alguien nuevo, ¿no? También en los holocaustos, ¿no? Que se sueña mucho con holocaustos. Lo que está diciendo el sueño es que necesitas un cambio, ¿no? Un cambio a nivel catastrófico, ¿no? De todo tu entorno, de pues que estás en un trabajo que no te gusta, o la pareja, o necesitas un cambio drástico, ¿no? También había el de las bodas, ¿no? Cuando hay es un mal augurio, porque cuando sueñas con una boda, normalmente simboliza lo contrario, ¿no? Simboliza que hay un deseo de separación. Y bueno, así, bueno, podemos seguir. Lo que comentabas de los dientes, sí que a nivel popular se dirá eso, pero lo que simboliza es una inseguridad personal, a nivel así más de diccionario. Pero como te comentaba, es complicado ser taxativo, ¿no? De decir certezas de forma tan clara, porque hay mucha interpretación, ¿no? Igual en la situación que se te cae el diente, pues hay algo más que hace que esa interpretación cambie completamente, ¿no? Como comentamos con el agua, ¿no? Que no por decir agua ya sabes el resultado, sino que hay cómo ves ese agua, ¿no? Cómo se está representando. Al final lo que veo, Rosa, es como que todos soñamos, todos tenemos sueños. Hay veces que nos reímos o sufrimos con los propios sueños, pero en cierto modo los sueños son terapéuticos. Porque nos dan una información que quizás no nos habíamos parado a mirar, a reflexionar, o que incluso nos pueden ayudar a tomar decisiones porque nos están dando, es como el estado actual o qué tenemos que revisar, ¿no? Es como, ¿qué tengo que revisar en mí? Porque hay algo, hay una información que mi cuerpo me está hablando. Y es muy curioso cuando haces ese trabajo porque los mensajes son tan claros. Realmente yo lo he hecho y es que cuando analizas el sueño, ves los factores que hay, ves los personajes, el mensaje es tan claro que dices, ¿cómo lo puedo estar ignorando, no? Pero es que no queremos, ¿no? No queremos saber. Por lo que veo es como, pues no es que parezca, ¿no? Voy a decir algo que es un poco, pero sí parece o tiene sentido que las personas que puedan interpretar su sueño ya tengan el carnet de he empezado con mi trabajo personal. Es decir, tengo la puerta abierta a mi desarrollo personal, a entender mi autocuidado, a lo que significa cuidar mis pensamientos, mis sentimientos, mis hábitos. Entonces son personas más conscientes del ser y creo que esa es la puerta entonces la que te abre a poder interpretar los sueños, porque al final con lo que estamos hablando veo que es una información que si te paras un segundo, buscas la esencia del sueño, el mensaje más allá de la figura o el cuadro que estás viendo y tú, como eres la protagonista de tu vida, te das cuenta del mensaje que tienes para ti. Son como una autoterapia poder hablar con tus sueños, ¿no? Exacto. Es una vía de autoconocimiento excepcional y al alcance de cualquier persona que tenga una libreta. Es decir, es algo fácil, no tienes que ir a terapia, no tienes que hacer, simplemente darte tu momento, darte tu prioridad, ¿no? Decir, pues voy a estudiarme a mí mismo, ¿no? Tanto estudiar a los demás y mirar y las redes sociales. Voy a pararme, a analizarme a mí para ver cómo yo puedo brillar en este mundo. Porque si estamos aquí ahora es para dar algo, ¿no? Desarrollar nuestro potencial y ir más allá, ¿no? Por lo tanto, simplemente tener tu libreta y lo primero que hagas por las mañanas cuando te despiertas es apuntar lo que te venga del sueño, ¿no? Y después ya lo analizas. Es fácil, pero es lo que decías, no hay desinformación, no se conoce.
Es que si no te paras en ese momento de la mañana, los sueños se olvidan. ¿Por qué se nos olvida tan rápido lo que soñamos? Muy, muy rápido. Yo creo porque estamos en otro modo, ¿no? La mente está muy abierta y está en el mundo onírico donde hay símbolos, hay personajes, pero solamente que te levantes de la cama y vayas al baño, creo que era un 90% lo que se olvida. Por lo tanto, hay que hacerlo en ese momento que estás aún en ese estado, ¿no? A la que rompes y empiezas a pensar lo que tienes que hacer, comprar, horarios, ahí ya se rompe, ¿no? Entonces, antes de salir de la cama, sin todavía sacar una piernecita, cogemos el cuaderno y escribimos. Exacto. ¿Con alguna intención o lo que salga? Yo empezaría con lo que salga, porque si queremos poner la intención, a lo mejor nos vamos a despistar y vamos a intentar hacer a lo que no alcanzamos, ¿no? Y con el tiempo lo iremos sistematizando, iremos teniendo una pauta y subrayando, ¿no?, ese mensaje principal para después poder ir más allá, ¿no? ¿Qué hago con esta información ahora? Pues hay que actuar. Y si, por ejemplo, imagínate que sueño con alguna situación con agua, ¿no? Algo emocional, con una tormenta, ¿no? Es como veo que ahí el agua tiene ahí una fuerza, una intención. Si la persona no le pone intención y no se da cuenta, va a seguir repitiéndose, no el mismo sueño, pero el sueño o la información en otro tipo de sueño hasta que nos demos cuenta, o el sueño desiste en algún momento de nosotros mismos. Yo entiendo que se repite, a lo mejor puede cambiar de forma, pero yo entiendo que se repite y así, en mi caso, es así, ¿eh? Hay estos sueños recurrentes, ¿no? A lo mejor no cada día, pero sí que vas teniendo ese sueño que te está diciendo, alerta, ¿no? Alerta, algo está pasando aquí. Sí. Yo había leído que soñamos más con las preocupaciones y con los miedos. O ahora en esta conversación, ¿no?, como especialistas, soñamos con lo que tenemos miedo, lo que nos preocupa, ¿no? Hemos estado todo el día, pues tenemos un problema y estamos ahí rumiando con esto. ¿Va por ahí el sueño? ¿O es tu mente la que te dice, sí, tú estás preocupada por esto, pero donde tienes que mirar es aquí? En el sueño aparecen diferentes elementos. Entonces sí que es verdad que hay que saber un poco sacar la información que te interesa, ¿no? Por ejemplo, si tú el día anterior ves, por decir algo, ¿no?, un pájaro amarillo y esa noche sueñas con un pájaro amarillo, tú sabes que eso lo has visto el día anterior, sabes de dónde viene la información. Y eso no te interesa porque es algo anecdótico, ¿no? Es algo que tu mente ha captado y lo ha metido en el sueño porque es como una superproducción, ¿no? Y se van metiendo elementos. Lo que tienes que destacar del sueño es aquello que no es anecdótico y que a ti te resuena y que hay un mensaje, ¿no? Y que te cuestiona, ¿no? ¿Y por qué ha aparecido esa persona a decirme esa frase en ese momento, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué simboliza esa persona para mí en mi vida? Y intentando desgranar a otro nivel de información, ¿no? Más que lo aparente de que es una persona a la que a lo mejor no he visto en 10 años y justo hoy me aparece, ¿no? Ahí sí que hay algo. Esa información está saliendo por un motivo. Qué bueno. Y, por ejemplo, antes hemos hablado de sueños populares, pero yo estoy seguro que claro, en un momento de la sociedad donde vivimos muchos problemas colectivos, ¿no? El hecho de soñar, por ejemplo, ¿no?, si hay una guerra, ¿eso influye colectivamente en cómo soñamos? Yo entiendo que sí, porque si hay una guerra, una situación de inestabilidad, nosotros recogemos esos miedos. Y ahí, ¿qué hacemos, no?, cuando tenemos miedo? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Cómo la gestiono? Muchas veces hay una guerra y lo negamos, ¿no? Marcamos una distancia para protegernos de ese sufrimiento, de ese miedo, y la mente lo va a sacar, porque la mente va a esclarecer todo eso que estamos negando. Por lo tanto, sí que nos influye el entorno en nuestros sueños, en nuestra vida. Y aunque los sueños son, como lo hemos hablado, muy individuales, muy del estado interior, del yo interior, yo voy a proponerte algunas situaciones típicas por si quien nos está viendo ha soñado o está soñando de forma repetida, a ver si podemos darle un poquito de luz, aunque tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos hablado hasta aquí para hacer un trabajo un poco más profundo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿vale? A ver si hay alguna respuesta estándar. ¿Soñar con un ex, qué significa? Yo, para mí, como psicóloga, yo diría que todavía no se ha hecho el duelo correctamente, ¿no? Entonces aún quedan temas por resolver y aclarar.
¿Y si soñamos que estamos en pareja, pero la pareja con la que te ves en el sueño no es tu pareja actual? Hay un tema de la psicología sistémica que dice que hay que darle un lugar a cada una de las parejas que hemos tenido, ¿no? Porque tenemos un vínculo con esa persona, sobre todo si hay hijos y sobre todo si hay un largo tiempo de relación. Por lo tanto, para tener un orden psicológico, tenemos que tener también claro cuál es el orden de nuestras parejas, ¿no? En nuestro corazón, porque han dejado una señal, hay un vínculo. Por lo tanto, cuando eso no está ordenado, muchas veces nuestro inconsciente puede llegar a desordenarlo para que veamos que hay algo que no está bien. Entonces necesitamos repasar, ¿no?, qué lugar le estamos dando a cada pareja, porque hay una pareja primera, una pareja segunda, una pareja tercera. No puedes cambiar el orden, aunque tú quieras forzar eso en tu vida y decir, no, mi primera pareja eres tú, la presente, ¿no? No es así, ¿no? Hay, en tu vida, en tu línea vital, hay unas marcas que hay que respetar, porque queriendo que no sea así no desaparecen las cosas, ¿no? Entonces hay que aceptar, hay que darle un buen lugar a las parejas y hay que ordenar eso en nuestro corazón y en nuestra vida. Totalmente. A mí toda la parte sistémica me fascina, me fascina. Si soñamos, por ejemplo, que nos vamos de viaje, Yo diría que cuando nos soñamos que nos vamos de viaje es que necesitamos evadirnos, ¿no? De alguna manera, ya en la vida, ¿no? Cuando necesito vacaciones y te quieres ir de viaje es porque necesitas pensar en otra cosa, ¿no? Y quizás es muy literal, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Irse de viaje es hacer un parón y pensar en otras cosas y vivir otros entornos. Estás demasiado en la monotonía, ¿no? Necesitas salir de lo conocido. si sueñas, por ejemplo, que te persiguen, como antes, ¿no? Soñar con zombies. Yo tuve una época que soñaba que me perseguía un toro y corría, corría. Y mira que nunca iba a San Fermín, ¿eh? Pero soñé varias veces que me perseguía un toro. Yo ahí te diría que te perseguía tu parte más animal, ¿no? Igual que hay los símbolos en los sueños, esos mismos símbolos están también, por ejemplo, en los cuentos de hadas, ¿no? Y el toro, el lobo, ¿no? El minotauro, en la mitología, ¿no? Representa esa parte más animal que todos tenemos y que a veces nos da un poco de miedo, ¿no? Yo siempre cuando hablo de los cuentos, bueno, tengo un libro que es de monstruos, de niños. Cuando se habla del lobo, Freud decía, ¿no?, que todo niño tiene miedo de esa ferocidad interna que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiono eso, no? Pues se representa en forma de animal que te está persiguiendo, ¿no? Porque no acabas de integrarlo, ¿no? De aceptarlo, que todos tenemos esa parte más instintiva, más animal, más irracional y que se escapa de nuestro control, ¿no? ¿Y si soñamos que cambiamos de trabajo o que estamos en un trabajo que no es el que tenemos actualmente? Yo creo que ahí me miraría la vocación, porque el trabajo al final es trabajo y podemos estar bien y tener un buen sueldo y ir haciendo, ¿no?, en esa rutina, pero a lo mejor no es lo que más nos llena, ¿no? No estamos atendiendo a nuestra vocación. Estamos mucho en la profesión, ¿no? Estamos enfocados en lo que toca, ¿no?, que es tener tu sueldo, tu estabilidad, pero a lo mejor no estás mirando cuál es tu vocación, en qué eres bueno, qué puedes dar más, ¿no? En qué puedes aportar más, en qué te puedes autorrealizar a nivel vocacional, ¿no? ¿Y si soñamos que estamos teniendo un encuentro sexual? Allí Freud, ¿no?, diría, hablaría de las pulsiones, ¿no? Depende, ¿no?, cómo es el encuentro, si es homosexual, heterosexual, ahí entraríamos en un mundo, ¿no? Habría que ver, ¿no?, qué pasa ahí, porque los matices yo creo que ahí serían importantes. Pero sí, bueno, hay también hay la parte esa instintiva, de deseo, de experimentar. Depende, claro, si es con la pareja, si es con... Es que es muy... Hay mucha variedad ahí. Mira que hay mucha información. Esto es tremendamente interesante, Rosa. No sé si hay algún tipo de sueño así más que se repite y que tú tengas en mente. Yo me he quedado ya que creo que todos los que se me han ocurrido lo he puesto encima de la mesa. No sé si queda alguno así colectivo estándar. A ver, no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna ahora. ¿Y por qué esta parte de
¿no? Jung hablaba mucho de los sueños, ha traído la parte de los arquetipos, ¿no? Y él desde la psicología ha profundizado mucho, pero es verdad que el trabajo de Jung lo recoge mucho. Vamos a hablar de mundos, pero es un poco abstracto decirlo así, pero el lado espiritual recoge también mucho a Jung. Es decir, esa línea entre lo mágico y lo no mágico que hablábamos antes, o quizás los sueños, vamos al diccionario de sueño, pensamos que es más esotérico casi, y se trabaja o se divulga tan poco desde la psicología. Sí, es algo que a mí también me sorprendió en la facultad. Yo cuando estudié psicología había pasado de ser humanista a ser más científica y a mí me interesaba mucho la psicología profunda, el psicoanálisis, y me encontré un poco eso también, ¿no? Que no se estaba dando tanto pie a temas más interpretativos, ¿no? O más subjetivos. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo hice la asignatura de técnicas proyectivas, el test famoso de Rorschach, y aquella asignatura era pura estadística. Se había transformado la interpretación de esos dibujos en estadísticas y funcionaba, porque habiendo hecho esa prueba muchas personas, se veía que en el momento que una persona decía que eso era una calavera, había un diagnóstico ahí, ¿no? Y estaba comprobado, pero le faltaba como esa gracia de poder ir más allá, ¿no? De profundizar, de escarbar un poco en el alma humana. Yo, para mí, Jung, los sueños siempre han sido algo demostrado, científico y con los pies en la tierra. Y no digo con eso que no me guste la espiritualidad, que me encanta, pero sí que yo lo veo algo totalmente científico y biológico y no se pueden tocar los sueños porque son ideas, pero aparte de eso, para mí es totalmente ciencia comprobada, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ha acabado un poco yendo ahí por intereses, no sé. No sé, yo creo, no desde fuera, por supuesto, que el inconsciente se lo recoge o se ve más desde el lado espiritual y la mente consciente más desde el lado, creo, desde la razón o desde lo que se puede comprobar y lo científicamente. Pero me encanta que nos aclares que toda la parte, todo el trabajo que ha hecho Jung, tantas investigaciones, tanto trabajo y tantos libros, ¿no? Que podamos tomarlo como también, o que se le dé, porque al final es como cada uno lo recoja, porque no por ser científicamente comprobado, solo lo científico es verdad. Hay verdades que no se han podido demostrar, o no ha habido tiempo o intereses, o no sabemos, pero me encanta desde el lado que lo trae, porque creo que mucha gente que lo ve como algo de, lo de la interpretación de los sueños, que lo traigas como un camino de autoconocimiento, de poder mirar hacia adentro, de escucharnos, de sentirnos, de parar, ¿no? Y poder entendernos. A mí me parece sumamente interesante, Rosa, de verdad. Y eso nos lleva, desde este lugar, ¿no? que hemos hablado de sueño, algo yo creo que, no sé si es más profundo, ¿no? Pero hablar de vibración, que es tu último libro, de 0 a 1000, de oscuridad a iluminación. Cuéntame qué hay en el libro nuevo. Mira, este libro me vino a la mente y digo, yo tengo que hacer este libro porque es que era como una necesidad, ¿no? Está basado en la teoría de David Hawkins, que él estipuló pues una escala vibracional que relacionaba con unas emociones y como una manera de pensar, ¿no? Entonces a mí me fascinó esta escala, la estudié y quería hacer una herramienta práctica para que las personas pudieran ser más conscientes de qué es cada una de estas vibraciones, de en qué lugar están y cómo vibrar más alto. Porque hay ahí una explicación, ¿no? de por qué vibramos de una manera. Y esto me fascinó y pensé en hacer un libro que desde el primer momento pudieras leer y vibrar en esa vibración, ¿no? Entonces está basado en frases en cada uno de los niveles vibracionales, de 0 a 1000, hay 1000 frases. Lo primero que me llamó la atención es que en general vibramos bajo y vibraciones bajas hay 200, en contraposición con vibraciones altas, que hay 800, ¿no? Y ahí mi reto era cómo voy a escribir yo 300 frases de vibración en iluminación, ¿no? Yo que no estoy iluminada y no sé prácticamente lo que es, ¿no? Pero me lancé a ello y el reto ha sido, la verdad, que muy bonito, porque
a medida que iba escribiendo cada una de las frases en cada uno de los niveles, podía vivir qué es ese nivel vibracional, podía entenderlo en profundidad y saber cuál es el siguiente, ¿no? Y es un trabajo bonito que creo que puede ayudar a muchas personas a ser más conscientes de qué es esto y de cómo transformar su vida a través de las vibraciones, ¿no? Para poderlo explicar un poco, yo que soy lectora, ¿no?, de o casi todas no, pero casi toda la bibliografía del Dr. David Hawkins. Para empezar, ¿qué es vibrar? Mira, la vibración para mí es la melodía que tenemos cada persona, ¿no? Cuando tú hablas con una persona, tú escuchas como una melodía, ¿no? Un discurso, un diálogo interno, que eso no lo escuchamos, pero ahí está, ¿no? Y para mí, desde la psicología, esa vibración puede ser alta o baja. Voy más allá. Vibrar bajo significa usar la fuerza en tu vida. ¿Qué es la fuerza? Pues la fuerza es la fuerza bruta, ¿no? En conseguir las cosas porque las quieres y las tomas, o puede ser la manipulación para conseguir lo que quieres. Entonces, hasta 200 estamos hablando de vibraciones que usan la manipulación y la fuerza para conseguir lo que quieres en tu vida. Y ahí estamos hablando de la vergüenza, de la rabia, de la culpa, del deseo, incluso el orgullo. Y yo reflexionaba cómo explicar esto y pensaba, cuando tenemos un hijo y queremos que haga algo, ¿qué hacemos, no? Pues le hacemos vibrar bajo. Y es así de triste, ¿no? Le decimos, ¿no te da vergüenza no tener los deberes hechos? Vergüenza. Nos irritamos, ¿no? Es que ya está bien, es que me sacas de quicio, ¿no? O les hacemos entrar en deseo, ¿no? Si haces los deberes te daré un caramelo. La sociedad en general funciona por vibración baja, porque queremos conseguir de los demás cosas y no sabemos hacerlo con vibraciones altas. Y de ahí, ¿no?, poder y querer superar esto y que todo el mundo pueda vibrar un poco más alto, ¿no? El impasse entre la vibración baja y la alta es el coraje, es el nivel 200. Y el coraje significa, sí, yo puedo. No me estoy comparando con los demás como con el orgullo, ¿no? Que dice, sí, yo puedo, yo soy el mejor, porque ellos no pueden. No, pasado el orgullo, que es bajo, entramos en el coraje y a partir del coraje, en lugar de usar la fuerza en nuestra vida, usamos el poder. ¿Y qué es el poder? El poder es una energía ilimitada porque estamos dando a los demás, nos estamos abriendo, ¿no? Y se entiende muy bien con la vibración del amor, ¿no? Cuando tú amas, cuando tú a un niño lo aceptas que se ha equivocado y no le haces entrar en vergüenza, sino que le dices, te amo igualmente y estoy aquí para ti, eso no te desgasta, eso no te cansa. Porque el poder te genera más energía, porque la estás compartiendo, la estás dando. Y ahí es lo bonito de dejar de usar la fuerza en nuestra vida y querer usar el poder. Porque el poder nos hace brillar, nos ilumina. Y cuando veamos el listado de vibraciones altas, lo que hay desde el coraje pues es la equidad, la voluntad, la alegría, la razón. Y después de la razón va el amor, que es algo que también me llama mucho la atención y me parece muy interesante, que las personas hemos caído en esa dicotomía de razón y corazón, ¿no? ¿Qué eliges, razón y corazón? Las dos son vibraciones altas, son positivas, son algo que nos construye y me llama la atención que primero está la razón y por encima está el amor, ¿no? Que es bonito también, ¿no? Porque a veces tienes que tomar una decisión y te dicen, no, tienes que hacer caso al corazón, ¿no? O tienes que hacer caso a la razón. Las dos son válidas y las dos nos van a funcionar porque son altas vibraciones, ¿no? Después está pues la alegría, la paz y por último la iluminación, ¿no? La iluminación al final es la disolución del ego y eso es difícil, ¿no? Tenemos ahí un apego a quién somos, a nuestra manera de ser, a nuestros pensamientos, pero poder alcanzar, ¿no?, un atisbo de esa iluminación, pues es maravilloso también, ¿no? La iluminación está guardada para los grandes maestros, ¿no?, que vienen a transformar el mundo. O sea, son muy pocos las personas
que pueden y que sienten y pueden vivir en ese estado, al menos como lo narra Hawkins. Sí, el estado de iluminación como centro de gravedad es muy difícil alcanzarlo, ¿no? Como decías los grandes maestros, pero sí que es verdad que todas las personas somos capaces de en algún momento vibrar en todos los niveles vibracionales. De hecho, tenemos que transitar por todos para ser seres completos, ¿no? Y respecto a la iluminación, a mí me gusta llamarlo, pues, lo que normalmente se llama como experiencias cumbre, ¿no? En un momento dado, en ese momento, en instante, por unos segundos, puedes llegar a ver, ¿no? A sentir lo que es la iluminación, ¿no? Entonces es muy bonito vivir esas experiencias cumbre. Y eso lo trae, pues, el trabajo, ¿no? En vibrar alto y en autoconocimiento, etcétera. ¿Tiene que ver la vibración con esa vibración o esa onda que nuestro cerebro, esos patrones, ¿no?, que el cerebro emite, o cómo vibramos el ser humano? Es decir, ¿cómo se puede medir cuál es la vibración? Porque tú dices, yo vibro en 400, pero ¿cómo yo sé o alguien sabe que yo vibro en esa energía? Yo desde mi punto de vista, hay otros métodos, pero desde mi punto de vista, escuchando a la persona. Entonces, cuando tú escuchas a una persona, notas enseguida si vibra en amor, por poner un ejemplo, y notas enseguida si vibra en miedo, ¿vale? Porque su discurso es constantemente repetitivo y gira en torno a una idea, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, la vergüenza, ¿no? Pues me da vergüenza, no sirvo, no soy capaz, no puedo, quisiera desaparecer, ¿no? No soporto esta situación. Ahí tú estás viendo, escuchando su discurso, en qué melodía está vibrando, ¿no? Yo cuando vi esa escala de conciencia, en cierto modo entendí cuál era el camino del desarrollo personal. Porque poder identificar en qué emoción estoy, poder entender qué tengo que hacer para poder subir un nivel, dije, claro, este es el camino. Porque si tú preguntas, ¿qué es el crecimiento personal? Hay muchas formas de explicarlo, hay muchas formas a la vez de entenderlo. Pero cuando lo vi le dije, tendrá otras utilidades y será muy práctico, pero yo cuando lo vi dije, este es el camino del desarrollo personal. Entender en qué estoy vibrando, desde dónde me estoy moviendo actualmente, porque también hay causas que nos llevan a vibrar o estar en un estado durante un ciclo, un tiempo en la vida, pero ser consciente que hay más y también por debajo, creo que eso para mí fue entender o poderle poner como mucha tierra a lo que es el autoconocimiento. A mí me pasó un poco parecido. Yo vi una estructura donde colocarme. Por lo tanto, te está marcando un camino. Y eso es un regalo, porque, ¿no?, nacemos en este mundo, sentimos cosas, tenemos experiencias y todo está ahí mezclado, ¿no? Y no tienes un orden. Entonces, este tipo de teorías te dan una estructura y te colocan y sabes lo que te está pasando, sabes que estás ahí, pero que se puede cambiar y que vibrar bajo en un momento dado tiene una función, ¿no?, para que tú integres esa experiencia y que forme parte de tu melodía, ¿no? Porque todas las melodías van a tener vibraciones de diferentes tipos, ¿no? Pero tú vas a poder ir construyendo tu canción desde el conocimiento, sin dejarte llevar, ¿no?, por las vibraciones que te ataquen, ¿no? Porque es muy fácil hacer vibrar a alguien en lo que quieras, ¿no? Yo me acuerdo en la época del COVID, se necesitaba organizar a la población de una determinada manera y se hizo a través del miedo, ¿no? A través de una vibración manipulativa, se manipuló a las personas para que tuvieran miedo y así hicieran lo que se tenía que hacer. Y funcionó. Y es que funcionan, ¿no? Lo que pasa es que hay un desgaste y unos daños colaterales que han sido terribles, ¿no? En enfermedad mental, en trastornos, en suicidios. Hoy cuando venía para aquí escuchaba en la radio que durante la época COVID aumentaron los suicidios un 50%, ¿no? Ese miedo bajó la vibración a vergüenza y ya después no hay nada más, ¿no? Quiero desaparecer de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, conociéndolo te puedes calibrar. Pero si no sabes ni que existe la escala, pues no hay posibilidad. Vamos a ir a ver la escala, pero antes voy a contar algo que yo desde que conozco esta escala, o desde que en casa somos conscientes de esta escala de la conciencia,
no vemos las noticias. Totalmente, totalmente recomendable. ¿En qué quieres vibrar, no? ¿Qué quieres en tu vida? Pues las noticias sabemos lo que es, ¿no? ¿En qué vibra? Es que de miedo hacia abajo. O sea, ver las noticias se podría medir, hacer un estudio y, bueno, Dr. Hawking midió él y sus grupos de trabajo todo. Ver las noticias tiene que bajar muchísimo la vibración de las personas. Porque si solo escucho mal, es que no hay un atisbo de esperanza durante 30 minutos. Tú dices, claro, es que yo veo las noticias y se me quitan las ganas de vivir. Pero menos mal que esta escala te enseña el camino, el recorrido, y si te parece lo recorremos juntas. Yo te voy a ir como... Tengo aquí la contra del libro donde vienen todas, si te parece, para seguir el orden, aunque tengo que confesar que me la sabía. En un momento que estuve muy metida dentro de leyendo y estudiando, me sabía directamente lo que era y a cuánto vibraba cada una. Pero sí, vamos a ir desde esa oscuridad a esa iluminación. Yo te digo, si quieres, rápido cada una de ellas y tú me cuentas un poquito qué emoción o qué se vive estando en ese nivel vibracional y si hay algún apunte que hacer, aunque lo hagamos rápido para que no se haga pesado, pero creo que es muy interesante poderle narrar a la gente que nos ve ese camino, porque ese camino también es un camino de esperanza, de ver que hay más y que hay cosas muy bonitas en la vida. Claro. Así que, ¿sí? Sí. Vale, pues empezamos por vergüenza. Un apunte es que oscuridad Dale. Lo añadí yo de propia cosecha, porque no quería empezar en 20, quería que empezara en 0. Entonces, de 0 a 20, que es vergüenza, puse frases en tercera persona, porque la persona todavía no tiene conciencia de ser, y es el no ser, ¿no? Es como el antes de poder ser y poder experimentar la vergüenza, ¿no? Hay un poco de un apunte, esa parte. La vergüenza, como he dicho antes, es no querer ser, ¿no? Querer ser invisible, querer desaparecer de este mundo. Es la vibración más baja que existe y es horrible. O sea, para mí es cuando en el prólogo del libro, ¿no? En las instrucciones, yo explico, cuando leas este libro, autocuídate, ¿no? Protégete, y si lees, empiezas por vergüenza, que es lo que se debe hacer, combínalo después leyendo alguna parte de vibración alta, porque no te quedes con eso. Sí, porque es un libro que cuando tú lees las frases tú vibras en ese estado. Por lo tanto, no quiero que nadie se vea afectado y que lea vergüenza y se quede ahí, ¿no? Durante demasiado tiempo, ¿no? Eso también para puntualizar el libro. Es importante. Sí. ¿Culpa? La culpa, vivimos en una sociedad totalmente... Por mi gran culpa. La culpa, ¿no? Es juzgarse a uno mismo y lamentarse, ¿no? La culpa habla mucho del lamento, ¿no? Si no hubiera hecho esto, ¿por qué ha pasado esto por mí? Entonces ahí la culpa es muy corrosiva. Y vivimos en una sociedad, en una cultura en la que la religión cristiana ha sido predominante y ha trabajado mucho la culpa, ¿no? Por lo tanto, lo tenemos muy, muy arraigado. ¿Apatía? La apatía es ser totalmente imperturbable, ¿no? Que nada te afecte y nada te importe. Por lo tanto, hay una desconexión con la vida porque todo es igual para ti. Por lo tanto, no te anima a nada, ¿no? Es una descarga de energía que te quedas sin nada, ¿no? Es estar en un vacío. Sufrimiento. El sufrimiento es otra de las grandes, ¿no? Es el temor, el miedo, el recrearse en lo que no está bien, en lo que no funciona. Es algo que de alguna manera es universal también. Todas las escalas lo son, y que también debemos conocer para poder gestionarlo, ¿no? Por lo tanto, el sufrimiento nos da mucha información de que algo no va bien y nos impulsará también en su momento al cambio, ¿no? ¿Miedo? El miedo es otra de las emociones básicas que nos bajan mucho, ¿no? Nos desgastan físicamente ya. Cuando entramos en miedo, nuestro organismo hace unos cambios
que nos roban totalmente la energía, ¿no? Tensamos músculos, respiramos con la parte alta de los pulmones, aceleramos el corazón, sudoración, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no se puede estar mucho tiempo en miedo, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actualmente, que vivimos en ansiedad, en una ansiedad constante a lo largo del todo el tiempo. Y de ahí ese desgaste y ahí esa enfermedad, etcétera. Deseo. El deseo, que a veces se puede percibir como algo positivo, ¿no? Alentamos a hacer, ¿no? Es también totalmente desgastante, ¿no? Te roba la energía. Vivimos en una sociedad que vive mucho en el deseo, en la adicción, ¿vale? Entonces somos adictos a ese disparo de dopamina, a esas nuevas tecnologías, a la comida, al azúcar, al alcohol, de todo hacemos una adicción, un deseo, ¿no? Y el deseo tiene la característica de que cuando llegas a él genera otro, ¿no? Por lo tanto nunca se acaba y nunca es satisfactorio. De ahí su desgaste también de energía. Total. ¿Enfado? El enfado que también es la rabia, la ira, es también súper desgastante, ¿no? Porque tenemos que luchar ahí, ¿no? Contra algo que no está funcionando. Y es vivir en gruñendo, ¿no? Yo diría, en constante queja, en constante esto no está bien, esto hay que cambiarlo, y nunca se acaba haciendo nada, ¿no? Estamos en un bucle de enfado que me lleva al enfado y que no quiero solucionar porque ya estoy en esa vibración y no quiero salir de ella. De eso hay mucho, ¿eh? Mucho. O sea, ahí hay vibrando mucha gente. Mucha, demasiada. Ahora vamos al orgullo, ya empezamos a animarnos un poquito. El orgullo es la mejor de las peores. Porque ya algo, ¿no? Algo puedes tú hacer, pero sí que es verdad que en el orgullo se busca compararte con los demás y ponerte por encima de los demás. Por lo tanto, a veces tenemos que hacer malos a los demás para ser nosotros buenos. Y eso requiere un desgaste también que no vale la pena, ¿no? Y de ahí ya pasamos a la vibración alta. Sería la última de las bajas. Ahora vamos al 200, el nivel de transformación, ¿no? De empoderamiento, de poder, ¿no? Tomar. Pero cuéntame qué es el coraje. El coraje es yo sí puedo. Es el momento en que tú ya pasas a la acción y que, aunque sientes el miedo, no te dejas frenar por él. Entonces rompes esa barrera de aunque notas y has vivido y has estado mucho en la vibración baja, no dejas que eso te influya para seguir adelante. Y ese es el gran impasse, ese es el gran clic que muchas personas deberíamos hacer. Sí que me encuentro que muchas personas, sobre todo emprendedores, personas que están haciendo cambios, que están haciendo cosas para ellas, vibran mucho en coraje, ¿no? Me sale muchísimo esta vibración. Que no he comentado que tengo un test de los niveles vibracionales para que las personas puedan saber dónde vibran. Lo vamos a poner debajo de la entrevista. Vale, entonces, como he ido viendo los resultados de los test, sé que muchas personas sí que pueden vibrar en coraje. Y es bonito, ¿no? Y ya conociendo a algunas personas, pues te cuadra, ¿no? Dices, pues por eso estás consiguiendo cosas, ¿no? Por eso estás teniendo resultados, pues porque vibras en coraje y lo estás haciendo. Qué bueno. Qué bueno sería que todo el mundo que está en esa vibración se dé cuenta, porque el darse cuenta me imagino que es como tener el coraje para pensar en un cambio. Exacto. Y darte cuenta que estás en coraje, te dices, ya he salido, ¿no? Ya, ahora lo siguiente es tener la constancia y pero poder hacer ese gran paso es muy, muy importante y te cambia todo, ¿no? Porque te cambia la energía de ir cansado, de estar mal, de no saber qué te pasa, a verlo todo con futuro, con posibilidades, ¿no? La mente cambia de su visión. Qué bonito sería que colectivamente, ¿no? Todos vibrásemos a partir del coraje, pero no llegamos como sociedad al 200. No interesa tampoco que las personas creen y hagan y emprendan, ¿no? Bueno, los que estamos ahí un poco en el mundillo sabemos que no se está potenciando para nada.
al revés, ¿no? Se está impidiendo, porque no interesa que en una sociedad haya personas imprevisibles, ¿no? A las que no sabes qué vender, a los que no sabes qué van a votar. Entonces, bueno, ahí entraríamos en otros temas, ¿no? Claro, mejor desde el miedo, que las personas con miedo busquen seguridad y así todos más tranquilos, ¿no? Exacto. Bueno, del coraje vamos a la neutralidad. La neutralidad, aunque se puede confundir a veces con la apatía, que a mí también me generaba algunas dudas, pero la neutralidad es ver las cosas sin ser parcial con una opinión. Es decir, poder evaluar las situaciones sin una implicación personal, sin un interés, ¿no? Ser desinteresado y poder valorar los diferentes puntos de vista con una visión equitativa, que es algo que es maravilloso, ¿no? Porque hay tanta desigualdad, hay tanta injusticia, que poder tener esa visión de equidad que existe, ¿no? Que está en la raíz de las situaciones, ¿no? Tú no sabes por qué una persona ha llegado a esa situación, por lo tanto no la puedes juzgar y hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces es un paso que también podemos aprender de él. ¿Voluntad? La voluntad me encanta porque es algo más que el coraje, ya que tú sabes que sí que puedes y lo haces. No te quedas en si yo puedo, sino llegas a hacer lo que sea necesario por cumplir tus sueños. Llegas a hacer lo máximo, ¿no? Das lo máximo de ti y no te cansas, ¿no? Y vas a persistir y vas a hacerlo. Y tienes la seguridad de que lo vas a conseguir. ¿Aceptación? La aceptación me encanta porque es una vibración en la que tú das permiso. Te das permiso a ti para ser quien eres, con tus errores, con tus virtudes, y das permiso a los demás. También es muy importante, ¿no? Porque cada persona tiene su naturaleza y ha vivido lo que ha vivido y es aceptable. Es que no podemos negar ese permiso a nadie y a nada. Razón. La razón es lo que comentaba antes, ¿no? Que a veces se ha categorizado la razón como algo que no era correcto y a mí me ha generado mucha injusticia porque, por ejemplo, la psicología se ha hecho popular a nivel de las emociones, ¿no? Trabajamos las emociones con los niños y tal, como si la razón no formara parte del ser humano. Y la razón es lo que nos hace humanos, precisamente, ¿no? Los que nos hace separarnos de los animales. Y tenemos ahí un potencial y tenemos una manera de ver la realidad tan maravillosa, ¿no? Haciéndonos preguntas, indagando, investigando, hablando, dialogando. Todo eso es razón. Ahí no hay emociones, ahí hay lógica, hay pensamiento y es una vibración que me encanta y que me inspira muchísimo. Es más, yo escribo libros porque trabajan la razón, ¿no? En la palabra. Entonces, bueno. Y de la razón al amor. El amor, bueno, es una vibración maravillosa que es la emoción pura, ¿no? Es la entrega, es la obertura, es el acoger, es la bondad. La bondad, ¿no? Dar a los demás sin esperar nada a cambio. El amor incondicional. El amor incondicional. Yo siempre me vi en la imagen de mis hijos, ¿no? Pero he de decir que todos los amores son condicionales y ahí entraríamos en otro tema, ¿no? Pero el amor es una vibración que a mí siempre me ha nacido, que, ¿no? Poder compartir es que es el premio, ¿no? Poder compartir y poder dar. Es que no puedes esperar nada a cambio porque ya es un regalo para ti. Por lo tanto, es preciosa, ¿no? Dicen que cuando nacemos en amor. Lo que pasa que las circunstancias, ¿no? Sociales, el contexto en el que vivimos, ya lo que es la vibración pues cambia, pero todos nacemos en esa vibración. De hecho, la vida, ¿no? Se hace gracias a la unión, al amor, ¿no? En la raíz de toda la vida es esa vibración, claro. Y del amor a la alegría, que es curioso, ¿no? Como que la alegría esté tan alto. ¿Por qué? Sí, mira, yo cuando la estudiaba
me di cuenta de que la alegría es la celebración de la vida, ¿no? Por lo tanto, en el amor sí que hay ese componente optimista, pero es que la alegría va un punto más allá, porque tú celebras el amor. Entonces es muy bonito poder dar las gracias a todo, ¿no? Sin condiciones, y habiendo pasado por todos esos pasos, ¿no? Cuando ya has aceptado, ya has amado, ya has razonado, ahora vamos a celebrarlo, vamos a trabajar la gratitud por tener todo eso, por poder ser testigos del mundo y de la vida, ¿no? La paz. La paz ya es como la serenidad que viene después de la alegría, ¿no? Cuando ya has celebrado, no tienes nada más que añadir, ¿no? Es como, es una cumbre, ¿no? Entonces, bueno, la paz es el objetivo de los grandes maestros zen, ¿no? Que dicen no tienes que transitar ni alegrías ni tristezas, sino que tienes que buscar ese punto de equilibrio que te lleva a un estado de estado perfecto, ¿no? No necesitas nada más. Y la iluminación. Por último, la Vamos iluminación. a 1000. Me encanta la iluminación porque yo cuando escribía las frases pensaba, voy a poder hacer esto, ¿no? Este trabajo. Y lo que he encontrado es que la iluminación es poesía, ¿no? Es la palabra que se transforma en música y que puedes entender más o menos o no, porque no es la razón la que interviene, es la unión con el todo, es la conexión, es el cúmulo de todas las otras vibraciones. Entonces es lo máximo, ¿no? Es la cumbre. Es donde, como tú decías, ¿no? Si los niveles te marcan el camino, es el objetivo. A lo mejor nunca llegamos, ¿no? Seguramente, pero sí que debemos aspirar a llegar a la iluminación. Es como un código de buena, no sé, de buenas conductas o de decir, bueno, yo si me comporto así, pues al menos puedo vibrar más alto, ¿no? Yo creo que la vibración de todo lo que hace es que el mundo, ¿no? Pueda ser un lugar mejor del que ahora tenemos. Pero a nivel práctico, o sea, una persona en su día a día, ¿cómo puede utilizar estos niveles? Mira, yo te diría primero haciendo un trabajo de autoconocimiento, conociendo los niveles uno a uno, qué significa cada uno, habiéndolos leído, y después detectando qué necesitas, ¿no? Por ejemplo, el libro te da herramientas para en cualquier momento tú abres el libro por el nivel que tú quieres y te hace vibrar en ese nivel. Por lo tanto, eso es rápido. Lo difícil es saber qué necesitas en cada momento, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, en un momento determinado tú puedes sentir que estás vibrando, por ejemplo, en miedo, por ejemplo, miedo a fracasar, pues ahí tienes que trabajar la voluntad o la aceptación. Detectando dónde está la raíz de ese miedo, tú puedes buscar la vibración opuesta que te ayude a salir de ahí. Entonces, y si no al azar, de vibraciones altas, pues empezar a leer, empezar por iluminación, ¿por qué no? ¿Qué me dice eso, no? ¿Cómo me siento? ¿Me doy la oportunidad de vibrar en iluminación? ¿Soy digno de vibrarlo en ella? Sí, ¿no? Cuando te pones y te das la oportunidad de hacerlo, te estás diciendo que sí. Y ahí está habiendo un cambio ya. Yo veo el momento en el que conoces los niveles vibracionales, empiezas a darte cuenta, ¿no? De lo que pasa, por ejemplo, en casa. Y tú dices, ¿y ahora cómo lo hago? Extensible, ¿no? Porque al final la vibración conjunta, pues tú dices, vale, yo quiero, porque yo me imagino, ¿no? Muchas situaciones, vale, yo ahora quiero vibrar o quiero estar a un nivel alto, pero llego a casa y es que es un desastre, un desorden, mi pareja, es total. ¿Toda esa situación te baja el nivel vibracional? ¿O es como algo perenne para ti que tú puedes proteger? Piensa que estamos muy viciados. Nos han educado en la manipulación y por lo tanto nosotros también educamos en manipulación y entramos en ese juego. Y es muy fácil caer y vamos a caer y es que la sociedad funciona en vibración baja. Ahora bien, si un día consigues ante un caos celebrar la vida, ¿no? y valorar ese momento como único, irrepetible, efímero y poder ser capaz de no entrar en esa vibración y elevarla, los demás van a venir a ti.
porque aparte si en tu familia eres, ¿no?, el centro, ¿no?, en ese momento, y vas a poder cambiar esa vibración conjunta. Y cuanto más la practiques, más se va a expandir. Yo creo que es maravilloso poder educar a los hijos en vibraciones altas. Conocerán el miedo porque irán a la escuela, ¿no? Conocerán a niños que les van a usar la fuerza, ¿no?, a arrancar los juguetes, o que les van a pegar. Van a tener que aprender a gestionar eso, pero poder sentir las vibraciones altas, experimentarlas y vivirlas en familia, eso ya es un legado que le estás dando a tus hijos. Yo algo que a mí me ha servido, ¿no? Porque es verdad que llega un momento cuando empiezas con el autoconocimiento que quieres cambiar todo en tu vida, ¿no? De repente quieres cambiar los amigos porque ya no me valen, porque vibran bajo, cambio de pareja porque vibra bajo, cambio todo, ¿no? Pero yo lo que a mí me ha servido es que hay cosas que no puedes o no quieres cambiar, ¿no? Y yo lo único que hago es darme cuenta de que la persona está vibrando bajo y a lo mejor pues pasa un poco, pues no sé, puerta del cole, ¿no? El momento en el que está allí, las conversaciones son dispares, allí se mezcla todo el mundo, tú no eliges con quién compartes la puerta del cole, pero es verdad que a mí me pasa que a veces como simplemente escuchas, asientes, pero no te lo llevas. Porque claro, y pienso, bueno, es que esa persona no tiene las herramientas para poderlo hacer de otra manera y son sus herramientas y yo no puedo ir regalando el libro por la vida si esa persona no se da cuenta que necesita el cambio, hasta que no se dé cuenta cómo lo hacemos, ¿no? Entonces yo he optado por directamente escucho, soy consciente de que esa persona está vibrando bajo, que tiene X circunstancias vitales y son respetables, pero yo es como en cierto modo, es como no dejo de juntarme con, pero es como si hubiese una burbuja en mí que no se deja penetrar por las vibraciones de los demás. No te enganchas a ello, que es fácil a veces caer en los enganches. Yo siempre lo trabajo a través de la compasión, ¿no? Esa es un concepto que me ayuda muchísimo, ¿no? Tener compasión, porque realmente tú cuando ves personas con problemas que no pueden vibrar alto porque es que no saben y no saben ni que están vibrando bajo, no saben que tienen un problema o que están mal, tienes compasión y no puedes tampoco ayudarlas porque una ayuda que no te la están pidiendo se percibe como una agresión. Por lo tanto, tienes que marcar esta distancia, ¿no? Y yo esto lo explico mucho cuando empiezas a hacer trabajo de crecimiento personal, que creas un espacio, ¿vale?, entre tu personaje y tuyo en esencia. Entonces, el personaje es el que se está enganchando en las situaciones, es al que le pasan cosas, al que le pasan los dramas, al que le pasan los accidentes, a situaciones que no le gustan, situaciones difíciles, pero no se está poniendo en juego tuyo en esencia. Y en esa distancia es lo que tú decías, ¿no? Lo dejo ahí, no lo hago mío, y eso te da una paz, ¿no? Entonces, es una manera de gestionarlo que yo creo que es la adecuada, ¿no? No entrar en el juego, dejar que el personaje actúe, puede intervenir. Yo siempre digo, ¿no?, que es como ver una película desde tu sofá y tú ves la película y puedes llorar con la película, puedes entender el mensaje, puedes disfrutarla, pero no eres tú quien está dentro de la película y al que le están haciendo las cosas. Es muy diferente. Y cuando vives desde esta distancia, que esta distancia se consigue pues con el trabajo de crecimiento personal, con la meditación, con todo, ¿no?, todo este conjunto de cosas que hacemos, es muy bonito y puedes observar, puedes entender los mensajes y puedes analizar y en lugar de ver agresores y víctimas, puedes ver las dinámicas, puedes tener compasión con esas personas porque no sabes lo que han vivido en sus vidas. Y seguramente si tú fueras esa persona harías lo mismo que esa persona. Posiblemente. Y vale de no apegarnos o no con personas pues que están vibrando bajo, simplemente esa parte compasiva. Pero por otro lado, cuando tú empiezas a entender la vida desde otro lugar o empiezas a relacionarte con la vida desde los estados más altos de vibración, atraes también a personas que están en esos mismos niveles vibracionales. Yo entiendo que sí. Lo que pasa es que a veces la vida te pone pruebas, ¿no? También. Entonces, si te traes solamente personas que están de acuerdo con tu manera de pensar y de ser, no te vas a poder poner tú a prueba, ¿no? Y vas a poder contrastar, no vas a poder vivir todos esos niveles vibracionales, ¿no? Porque hay una complejidad que se genera de las vivencias, ¿no?
pero sí que es verdad que va a haber personas que van a aparecer con las que vas a poder expresar a tu nivel vibracional, ¿no? Entonces esa parte sí, pero no solo eso, ¿no? También van a haber las dificultades, las pruebas, ¿no? Lo que yo digo. Y otra cosa que quería comentar, que me lo he dejado, que es que cuando tú creas ese espacio, en lugar de responder, en lugar de reaccionar a lo que pasa con las otras personas en la puerta del colegio, porque el que reacciona es el personaje, tú puedes responder. Y cuando tú respondes, puedes poner una intención consciente. Y ahí sí que puedes influenciar en tu entorno. Y es un dato importante porque no somos espectadores pasivos de la vida, ¿no? Sino que lo que queremos es poder también cambiar algo, ¿no? Y tener nuestro impacto en el mundo. Si nos aislamos y hacemos ver que eso no va conmigo y no intervengo y así no sufro, no va a servir tampoco. Por lo tanto, en ese espacio en el que yo puedo responder, puedo poner una intención. Y en esa intención sí que puedo hacer que lo que está pasando cambie la dinámica. Pero ahí sí, de forma muy consciente, de forma muy sabiendo lo que quiero hacer. Yo pienso ahora una persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Emprendedora, que sienta como, yo diría, ¿no? Como miedo al fracaso, pero que a la vez vive, ¿no? Con ese empoderamiento de querer hacer cosas, de cambiar, o tiene una misión de cambiar el mundo. O sea, ¿está viviendo como en dos vibraciones distintas? ¿O cómo realmente analizamos una situación así de tengo miedo? Porque el miedo a la incertidumbre, el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, son miedos que están ahí, pero a la vez quiere cambiarlo. O sea, ¿en qué momento o cómo se mueve esa persona vibracionalmente? Lo que hemos dicho antes, ¿no? En voluntad, tú sientes el miedo, pero no dejas que te frene. ¿Vale? A través de tu vibración, tú la subes y no dejas que eso te supere. Y eres consciente. Vibrar alto no significa no sentir nada. Significa que no dejas que esa vibración te arrastre y que te impida hacer. Que eso es lo que pasa cuando vibras en miedo. Cuando vibras en miedo, el miedo te paraliza. Tienes dos reacciones ante el miedo. O te huyes, o te paralizas, o bueno, tres, o atacas, ¿no? Pero no te dejas llevar por eso. Entonces, cuando estás en voluntad, sí que sientes, pero lo trasciendes, lo trabajas y sigues adelante, ¿no? No te dejas arrastrar. Yo cuando hablamos o sea, me viene como si esto fuese una radio, ¿no? Donde sintoniza, pero lo que está sintonizando son tus pensamientos. ¿Son los pensamientos los que nos arrastran realmente o hay más condicionantes? Yo entiendo que tenemos un diálogo interno, esa vocecilla que te dice, tú no puedes, esto eres un impostor, ¿no? Estás emprendiendo, pero esto va a ser un fracaso. Esa vocecilla es una sintonía y tú puedes cambiar, sustituir frases de vibración de miedo por frases de voluntad y lo puedes hacer conscientemente. Y cuando tú detectas nos en tu vida, no puedes, no vales, esto no está bien, no va contigo, cuestiónalas porque son creencias. Y las creencias se forman normalmente en la infancia, en una época en la que no tenemos capacidad de pensamiento abstracto, donde no podemos cuestionarnos lo que nos están diciendo los demás que somos y lo que podemos y lo que no podemos hacer, y por lo tanto las adquirimos a nivel emocional, que es a nivel inconsciente. Y combatir estas creencias cuando ya las tienes incorporadas es muy, muy, muy difícil. Lo que hay que hacer es cuestionarlas. Cuando tú te escuches a ti diciendo que no puedes con algo, para y di, ¿y qué pasaría si lo hiciera? ¿Y si lo intento? ¿Y si puedo? Y rómpelas, ¿no? Yo en este punto siempre explico mi creencia limitante, que es que a mí me dijeron de pequeña que no se me daba bien escribir. Y yo en mi vida, hasta los 45 años, nunca me planteé escribir un libro porque alguien me dijo que no se me daba bien escribir y yo me lo creí. Y lo que tú te crees es lo que es realidad para ti. Porque ni siquiera te planteas que no sea, porque es una creencia, tú lo crees que es así, es cierto para ti y actúas como si fuera cierto y se convierte en cierto, ¿no?
Cuando rompes con creencias es muy liberador porque descubres, ¿no? Y en mi caso yo descubrí mi vocación en la escritura, pero para eso antes tenías que romper esa creencia de que no iba conmigo. Yo siento por la experiencia, por tantas charlas que he tenido con emprendedoras, que tú dices, vale, yo sé, por ejemplo, el miedo al fracaso, si cambio y pienso cuál es la vibración que tengo en el otro lado y trabajar pues, en voluntad, vale, pero quiero cambiar la sintonía, pero el bucle de mi pensamiento no me deja. Es como si se hubiese atascado mi botón de cambiar la sintonía, de cambiar la melodía, de cambiar el pensamiento. Es decir, porque es cuando dice, no, si la teoría me la sé. Yo sé que cambiando esto no me sentiría, no tendría este miedo a no poder comer o no poder ingresar el mes que viene. Sí, eso lo sé que cambiándolo estaría más feliz, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Porque hay una identificación con un personaje que es una persona que tiene miedo. Entonces tú te has creado, a lo largo de la infancia nos creamos un personaje, ¿no? La famosa máscara. Y ese personaje tiene unas características. Y si una de esas características es que tienes miedo, pues porque un día ibas por la calle de la mano de tu madre y tu madre le comentó a una vecina, es que mi niña es muy miedosa. Por las noches no duerme bien y tiene muchos miedos y tiene pesadillas. Ella es así. Cuando tú te crees eso y lo incorporas a tu personaje vital, a tu ego, y te crees que eres así, no vas a poder cambiar, porque es lo que tú eres. ¿Cómo cambiarte? ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, es que yo soy así, y es que soy así, soy miedosa? Para eso tienes que romper con esa máscara, separar el personaje al que le pasan las cosas de tu yo en esencia y actuar desde tu esencia. Y tu esencia puede tener miedo o no, pero no está en juego ser miedosa, porque tu esencia es. Entonces no tiene ninguna característica fija, porque tú vas a decidir cómo es tu ser en esencia, lo vas a liberar, ¿no? Y ahí es el trabajo que hay que hacer de identificación, ¿no? Primer paso para romper la máscara, es darse cuenta que hay que romperla. ¿Y el segundo? Más que romperla, usarla en tu favor, ¿no? Porque la máscara no es algo negativo. Yo siempre digo que tenemos muchos roles, muchas máscaras. Yo aquí ahora me pongo la máscara de entrevistada y de experta, ¿no? Y actúo de una manera. Eso no quiere decir que yo sea así siempre, ¿no? Entonces, dominar las máscaras, ¿para qué las uso? ¿Para qué las quiero? Sacar su provecho y trabajar mi yo interior, mi esencia, ¿no? En qué soy buena, qué me hace vibrar, qué me hace que yo brille, ¿no? Qué me hace ser para lo que he venido a este mundo, para encontrar mi autorrealización. Y ahí cambia todo, ¿no? Porque hay diferentes facetas. Entonces, cuando conocemos la máscara, hemos de pasar a conocer nuestra esencia. Y en nuestra esencia vamos a conectar. Y cuando conectas con lo que eres, no te cansas, no tienes miedos. Podrías no dormir y estar trabajando horas infinitas. Brillas, eres feliz, vibras alto. Eso suena a propósito, a encontrar el propósito real, ¿no? El propósito, sí. Mira, yo el propósito lo trabajo a través del libro El Camino de la Autoestima, porque es uno de los pilares de la autoestima. Es el quinto en este caso. Y el propósito es, una vez me conozco, ¿para qué voy a usar todo esto que estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué sirvo? ¿Qué voy a hacer con toda esta información? ¿Qué voy a hacer con mi vida, con mi ser? Y es conectar con algo más grande que uno mismo, ¿no? Y ahí vemos un poco reflejada esa iluminación, ¿no? Que ya no se trata de ti como individuo, sino de algo más allá, algo que te trasciende y que puede aportar algo a los demás, ¿no? Una persona que está haciéndose esas preguntas trascendentales, pero que todavía no ha entendido, ¿no?, qué es el propósito, no ha llegado a ese nivel de profundidad con su ser, ¿en qué vibración estaría? Depende, tendría que escuchar su discurso, porque ¿qué le impide llegar o conocer su propósito? ¿La vergüenza? ¿El deseo de tener dinero, de tener fama? No sé, encontraríamos muchísimos ejemplos, ¿no? El miedo, ¿no? Como hemos dicho antes, la rabia. Hay gente que es que tienen una rabia que no saben de dónde es y eso
te hace víctima de ti mismo, no te permite verte, porque hay una máscara rabiosa ahí que todo lo ve mal, todo está mal y hay que cambiarlo y hay que romper, ¿no? ¿Qué podría pasar, Rosa, si al menos un 20% de la población conociese este trabajo? Yo creo que, mira, la psicología de lo que se ocupa es de que las personas se den cuenta, ¿no? Es como ese primer paso, ¿no? Lo que voy a hacer después no lo sé, pero darte cuenta de que existe esto es abrir una puerta que ya no puedes cerrar, porque ya cuando lo sabes, ya no puedes ir para atrás y hacer ver que no lo sabes, ¿no? Entonces, si las personas se dan cuenta, va a haber ahí una escalada de acontecimientos, ¿no? Va a seguir evolucionando, porque ya no puedes echar para atrás. Entonces, yo creo que si las personas empezamos a darnos cuenta, pueden cambiar muchísimas cosas. Y sobre todo los padres que ya no van a hacer determinadas cosas con sus hijos, ¿no? Que ya no van a hacer a la fuerza, sino a lo mejor a través del amor, de la aceptación. Habría muchísimos cambios. A ver, ojalá. Y todo es bonito, ¿verdad? Podríamos expandir el amor, podríamos entrar en ese dar antes que pedir, ¿no? Que era cuando hablábamos, ¿no? De cuando en uno pides a los demás que te ayuden, piden a los demás que hagan por ti, piden a los demás. Es como un poco cuando miras o cuando dejas tu mundo personal en manos de los demás y cuando llegas al coraje empiezas a coger tu propio mundo para darte cuenta que todavía te quedan muchas cosas por las que darte cuenta. Porque esto no termina, ¿no? El autoconocimiento es como que no tiene fin. No tiene fin y ojalá que nunca acabe, porque entonces, ¿no? Nos aburriríamos. No tiene que acabar nunca, es un aprendizaje constante sobre aprendizaje y es precioso. Yo conozco a mucha gente que tiene miedo, ¿no? a estudiar psicología, a verse, a apuntar sus pesadillas, porque piensan que hay algo doloroso ahí. Y mi experiencia y la experiencia de personas de mi alrededor es que es todo lo contrario, ¿no? Tenía un miedo a eso que pensaba que había y que no hay, ¿no? Y yo lo comparo con las películas de terror, ¿no? Que a veces cuando ves al monstruo, pues ya lo has visto, ya no hay nada más que temer, ¿no? Pero lo que más miedo da es intuir que está ahí y no verlo. Y es un poco eso, ¿no? Intuimos que hay algo que no está bien y que nos va a horrorizar, pero realmente es una intuición. El monstruo cuando lo ves no es tal, ¿no? Porque al final lo llevamos dentro, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo en psicología es bonito, es un camino bonito. Puedes tener momentos de dolor, de sufrimiento, pero es más sufrido no hacer el camino que hacerlo, porque estás ahí anclado en un... Claro, hay que sufrir sin saber para qué estás sufriendo. Exacto. Al final es como desolador. Poder entender el camino. No hay un propósito de ese sufrimiento, no le da un sentido, ¿no? Cuando tú le das una explicación, un sentido a ese sufrimiento, se transforma en algo bueno. Hoy nos deja esta conversación como una puerta abierta, ¿no? Porque normalmente cuando cerramos hay un conocimiento más técnico, menos técnico, pero que queda cerrado. Yo tengo la sensación hoy, Rosa, que dejamos una puerta abierta, una puerta tanto desde los sueños como desde los niveles vibracionales abierta, pero con un destino que es infinito, que es el autoconocimiento. O sea, es imposible cerrar esta entrevista, simplemente el cierre será una despedida, pero será como un nuevo principio, el principio de conocernos, de entendernos, de saber qué somos en esencia para seguir creciendo. Así que gracias por dejar las puertas, las ventanas, todo abierto. Rosa, nos deja mucho trabajo, pero muy interesante. Creo que es como muy intrépido entrar a descubrirnos, a entendernos y a escucharnos un poquito más. Así que mil gracias por venir, por estar y por entregarnos tanta información. Muchas gracias, Eli. Es un honor y un placer estar aquí con vosotros y os deseo muchísimos éxitos. Y repetiremos seguro, Rosa. Hay mucho conocimiento, autoconocimiento que todavía tenemos que traer a este podcast. Gracias. Gracias.